Fue la actriz adolescente mejor pagada de Hollywood. Disney quería convertirla en la próxima gran estrella del cine mundial. A los 18 años ya era millonaria. A los 20 la policía ya conocía su nombre. Fue arrestada, condenada, entró y salió de rehabilitación, perdió millones de dólares, perdió contratos, perdió amigos, perdió su carrera. La acusaron de robar joyas, la fotografiaron borracha, chocaba autos, discutía con paparazzis, se peleaba con Paris Hilton. Britney Spears aparecía a su lado en las peores noches de Hollywood. La prensa la convirtió en el ejemplo perfecto de una estrella destruida. Pero detrás de cada escándalo había una historia mucho más oscura. Una chica que empezó a trabajar cuando todavía iba al jardín de infantes. Una familia completamente rota. Una industria que exprimía a sus estrellas adolescentes y un sistema que parecía ganar dinero cada vez que ella tocaba fondo. Durante años, Hollywood nos vendió que la caída de Lindsay Lohan fue por su propia culpa. Nos dijeron que era una estrella caprichosa que eligió la noche, las sustancias y el descontrol absoluto. Pero la realidad detrás del escenario es mucho más oscura. Es la historia de una industria que devoró a una menor de edad, pero para su beneficio propio. Paparazzis pagados por sus propios padres para filtrar sus peores momentos. Contratos millonarios cancelados mientras las clínicas de rehabilitación facturaban con su nombre. Robos de joyas que parecían gritos de ayuda. Y una persecución mediática que le causó un estrés postraumático extremadamente severo. Hoy no vamos a hablar de la actriz de Disney que todos recuerdan. Hoy vamos a revelar el perverso sistema que destruyó a la mayor promesa de Hollywood para convertirla en el entretenimiento de las masas. Esta es la verdadera historia de Lindsay Lohan. Año 2006, Los Ángeles. Una fotografía recorre los diarios de todo el planeta y se convierte en la imagen icónica de una nueva era. 3 de las mujeres más famosas del mundo apretadas dentro de un auto deportivo a la salida de una discoteca. Paris Hilton al volante, Britney Spears en el medio y Lindsay Lohan en el asiento del acompañante. La prensa sensacionalista la bautizó de inmediato como la Santísima Trinidad de la Noche. Para el público general, esa imagen representaba la cúspide del glamour, la riqueza y la juventud salvaje de Hollywood. Pero si miramos de cerca los ojos de Lindsay en esa foto, la realidad era completamente diferente. Lindsay apenas acababa de cumplir los 20 años y su mente ya estaba colapsando. Ya no era la niña inocente de los éxitos de Disney y era un blanco principal de un ecosistema completamente destructivo. En ese momento, el valor de una celebridad en Los Ángeles se medía exclusivamente por el tamaño del escándalo que podía provocar. Las revistas pagaban fortunas por inventar peleas entre ellas, insultos filtrados en discotecas, traiciones planificadas por sus propios publicistas y amistades falsas que se sostenían solo frente a las cámaras. Lo que nadie sospechaba al ver esa famosa fotografía es que las 3 mujeres estaban al borde del abismo definitivo. Britney Spears estaba a solo unos meses de sufrir su crisis pública más gigante y de raparse la cabeza ante los ojos del mundo entero. Paris Hilton estaba lidiando con procesos judiciales que la llevarían directamente a la prisión. Y Lindsay estaba empezando a consumir sustancias duras solo por tolerar la ansiedad y no quedarse dormida en los eventos a los que debía asistir de manera obligatoria. Esa noche, en el auto, no fue una simple salida de fiesta, fue el documento gráfico del inicio del fin para toda una generación de las estrellas jóvenes del momento. Y para continuar con el vínculo con Paris Hilton, tengo que contar que durante un tiempo Lindsay Lohan y Paris Hilton parecían inseparables. Las dos eran jóvenes, millonarias, rubias y perseguidas por cientos de fotógrafos todas las noches. Salir con Paris Hilton significaba aparecer automáticamente en la portada de todos los portales de espectáculos del planeta. Pero Hollywood tenía un problema. 2 mujeres famosas llevándose bien no vendían tanto como 2 mujeres famosas odiándose. Y muy pronto comenzaron a aparecer rumores cuidadosamente alimentados por la prensa que afirmaban que Lindsay estaba celosa, que Paris la despreciaba, que competían por los mismos hombres, que una quería ocupar el lugar de la otra. Cada salida nocturna se transformó en un reality show improvisado. Los paparazzis no buscaban fotografiarlas felices, siempre buscaban el conflicto, siempre buscaban una pelea, un insulto, una mirada, un empujón, cualquier cosa que pudiera venderse al día siguiente. Y finalmente el deseo de los paparazzis se hizo realidad. En una de las escenas más recordadas de aquella época, Paris Hilton abandonó una fiesta y subió a ese automóvil que les comentaba antes junto a Britney Spears. Lindsay apareció segundos después intentando subir al mismo vehículo y las cámaras
registraron toda la secuencia. Las 3 mujeres finalmente terminaron viajando juntas. Y entonces aquella fotografía recorrió el mundo entero. La misma prensa que las había bautizado como la Santísima Trinidad de Hollywood y que nos había vendido esa imagen como una imagen icónica de los años 2000, luego dejó trascender que era la fotografía de 3 jóvenes peleadas, completamente desbordadas por una industria que ya había empezado a destruirlas. Con el paso de los meses, la relación entre Lindsay y Paris terminó de romperse para siempre. Hubo declaraciones cruzadas, indirectas, burlas públicas y entrevistas donde Paris llegó a minimizarla frente a millones de espectadores. Durante años, Hollywood alimentó esa rivalidad como si fuera una serie de televisión. Pero con el tiempo ocurrió algo inesperado. Cuando Lindsay desapareció de la industria y comenzaron a conocerse los detalles de sus problemas de salud mental, sus adicciones y la violencia mediática que había sufrido, incluso Paris cambió su discurso. Años después reconocería que ambas habían atravesado una época completamente salvaje y que ninguna joven estaba preparada para soportar semejante nivel de exposición. Quizás nunca fueron enemigas, quizás simplemente fueron 2 chicas de poco más de 20 años utilizadas por una industria que entendió que una amistad quizás vendía, pero que una guerra entre 2 celebridades de ese calibre vendía muchísimo más. Pero para entender verdaderamente por qué la vida de Lindsay Lohan se descarriló, es obligatorio mirar hacia el interior de su propia casa. Michael y Dina Lohan, sus padres, 2 personas que lejos de protegerla, descubrieron en el talento prematuro de su hija una tarjeta de crédito con fondos infinitos. Desde los 3 años, trabajando como modelo infantil, Lindsay mantuvo económicamente a toda su familia. Cuando llegó el estrellato mundial con las películas de cine, la codicia de su entorno rompió cualquier límite ético. Su padre, Michael Lohan, entró en una dinámica macabra, utilizaba las adicciones de su hija como moneda de cambio con la prensa. Iba voluntariamente a los programas de televisión más agresivos de los Estados Unidos a dar detalles íntimos de su salud mental. No lo hacía para buscar ayuda médica, sino que lo hacía para cobrar los cheques que la producción de esos programas le pagaban por cada entrevista exclusiva. Llegó al extremo de grabar conversaciones telefónicas privadas donde Lindsay, llorando desesperada, le suplicaba que se detuviera para luego vender esos audios al mejor postor. Por otro lado, su madre, Dina Lohan, decidió asumir el rol de manager y al mismo tiempo el de compañera de salidas y borracheras. En lugar de establecer límites o actuar como una figura materna, Dina se transformó en la sombra de Lindsay y en los clubes nocturnos más exclusivos pasaban la noche juntas. La exponía directamente a productores de dudosa reputación con tal de cerrar contratos millonarios de los cuales ella se quedaba con una comisión directa. Lindsay Lohan creció sin saber lo que era un hogar seguro. Ella era una corporación andante y sus padres eran los accionistas mayoritarios. En el instante en que el producto empezó a fallar debido al agotamiento mental, sus padres no llamaron a un psicólogo, llamaron a sus respectivos estudios de abogados para disputarse los restos de su cuenta bancaria. Y cuando la presión familiar y profesional se volvió intolerable, el escape de Lindsay fue puramente químico. Primero el alcohol para perder la timidez en las alfombras rojas. Después, sustancias estimulantes para resistir jornadas de filmación de 18 horas. Y finalmente, ansiolíticos pesados para poder apagar la cabeza por las noches. En el año 2007, la situación explotó de forma irreversible ante la opinión pública. Lindsay estrelló su Mercedes-Benz contra la vereda en una zona residencial de Beverly Hills. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, no solo la encontró borracha, sino que halló restos de cocaína en el tablero del vehículo. Fue el primer arresto formal de una lista que se volvería interminable con los años. A partir de ese día, la palabra rehabilitación se convirtió en su segundo nombre y en un constante en los titulares de las noticias del mundo. Lindsay pasó más de 250 días de su juventud encerrada en centros médicos de altísimo perfil como las clínicas Promises y Betty Ford. Estos lugares cobraban sumas ridículas que superaban los $50.000 mensuales bajo la promesa de una privacidad absoluta y un tratamiento médico de vanguardia. Pero la realidad dentro de esos centros era puramente comercial. Las clínicas funcionaban como coladores de información confidencial. Empleados mal pagados vendían los informes diarios de Lindsay a portales de chisme por miles de dólares. Cada recaída, cada crisis nerviosa y cada examen de orina positivo que se producía dentro del supuesto entorno seguro de la clínica se publicaba en internet al día siguiente con lujo de detalles.
La rehabilitación dejó de ser un proceso de salud para transformarse en dos cosas. Por un lado, una estrategia de relaciones públicas de sus managers para salvar los contratos de cine pendientes, y por el otro, el negocio perfecto para las propias clínicas que utilizaban el nombre de Lindsay Lohan para ganar reputación internacional. Y otro punto de tensión máxima se produjo cuando el sistema judicial del estado de California terminó por perder la paciencia frente a los constantes incumplimientos de la actriz. Lindsay Lohan comenzó a acumular violaciones de su libertad condicional de forma sistemática. No se presentaba a los exámenes toxicológicos obligatorios, faltaba a las citas con sus oficiales de control y las pulseras de monitoreo de alcohol en su tobillo se activaban en medio de eventos de moda. Esto trasladó el drama desde las revistas directamente a las salas de justicia y el proceso fue televisado en vivo como si fuera un partido de fútbol. A principios de los años 2010, ver a una de las mayores promesas de Hollywood sentada frente a un juez, vestida con trajes de diseñador, pero con la mirada completamente perdida, se convirtió en el entretenimiento diario de millones de personas. Jueces estrictos, buscando notoriedad pública y tratando de dar un mensaje ejemplificador a la sociedad entera, le dictaron sentencias de prisión efectiva en varias oportunidades. Lindsay tuvo que ingresar en múltiples ocasiones a la cárcel de mujeres de Linwood. Debido a su estatus de celebridad y al riesgo de ser agredida por otras internas, la justicia la confinaba en celdas de aislamiento total durante 23 horas por día. Un entorno diseñado para criminales peligrosos aplicado a una joven con severos problemas de salud mental. Aunque los abogados lograban sacarla en pocas horas, alegando el hacinamiento crónico de la prisión, el impacto psicológico de cruzar esa puerta trasera con esposas en sus muñecas era completamente devastador. El sistema no tenía ningún interés real en su recuperación. Las fotos policiales de Lindsay con el maquillaje corrido y el cabello desordenado y signos evidentes del trauma se convirtieron en activos financieros de alto valor para el consumo mediático. Cada ficha de arresto generaba millones de clics, confirmando que la justicia se había vuelto en el acto principal del espectáculo. Sin embargo, el escándalo legal que terminó por sepultar definitivamente su reputación en la industria cinematográfica no estuvo vinculado al consumo, sino a un delito mucho más desconcertante: un robo. Año 2011, una joyería de alta gama en la exclusiva zona de Venice, California. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron una secuencia que dejó a los analistas de Hollywood literalmente sin palabras. Lindsay ingresa al local, interactúa con los empleados, se prueba un collar de oro valuado en $2.500 y minutos después camina tranquilamente hacia la salida con la joya puesta en su cuello y por supuesto sin pagar absolutamente nada. La fiscalía actuó con una velocidad inusual y el caso se transformó en un circo mediático absoluto. La pregunta que inundaba los debates televisivos era obvia: ¿por qué una estrella de cine que había ganado decenas de millones de dólares se arriesgaría a ir a prisión por un collar de $2.000? La investigación posterior reveló que este comportamiento no era un hecho aislado en la vida de la actriz. Años antes, una modelo de pasarela la había acusado formalmente de sustraer un abrigo de bisón valuado en $11.000 durante una fiesta privada en un club de Nueva York. En los sets de filmación donde todavía la contrataban, los estilistas reportaban que prendas de diseñadores y accesorios costosos desaparecían misteriosamente de los camerines tras el paso de Lindsay Lohan. Relojes de lujo, pertenecientes a sus amigos íntimos, terminaban siempre dentro de los bolsos personales de Lindsay. Los expertos en psicología forense de Hollywood determinaron que no se trataba de una necesidad económica, sino de un cuadro crónico de cleptomanía. El robo era un mecanismo de control inconsciente, una conducta autodestructiva diseñada para forzar una reacción en su entorno. En un mundo donde la industria del cine ya solo la ignoraba o la utilizaba, cometer un delito flagrante frente a una cámara de seguridad era la única forma que le quedaba para gritar que necesitaba ayuda. Ese collar de oro de Venice fue el argumento definitivo que las compañías de seguros utilizaron para ponerle una cruz negra a su nombre. Y para dimensionar el nivel de tortura psicológica al que fue sometida, hay que entender cómo funcionaba la maquinaria de los paparazzis en la década de los años 2000. No eran simples fotógrafos de prensa, eran sindicatos de cazadores de carne organizados que operaban bajo la lógica del acoso extremo. Salir de su residencia significaba enfrentarse diariamente a un muro de 60 o 70 hombres armados con lentes de largo alcance y flashes de alta intensidad. Los fotógrafos desarrollaron tácticas físicas ilegales, emboscaban su vehículo en las autopistas, provocaban colisiones de tránsito menores a propósito para forzarla a bajar del auto y bloqueaban la salida de los restaurantes para generar situaciones de encierro.
El motivo detrás de este nivel de violencia era puramente financiero. El mercado de la fotografía de celebridades experimentaba una burbuja económica impresionante. Una imagen de Lindsay Lohan caminando tranquila por la calle, sobria y vistiendo ropa casual, tenía un valor de mercado insignificante para ellos, apenas unos $500. Pero una fotografía de Lindsay Lohan llorando descontroladamente, tropezando al salir de una discoteca o mostrando signos de una crisis de pánico, se cotizaba de inmediato en $100.000 en las mesas de redacción de las revistas europeas y americanas más famosas del momento. Las agencias de prensa tenían un incentivo económico directo y multimillonario para empujarla al colapso emocional en cada aparición pública. Ella misma detallaría años más tarde en entrevistas internacionales que esa persecución diaria le provocó un trastorno de estrés postraumático severo del cual nunca se recuperó por completo. No podía escuchar el sonido de un flash electrónico sin sufrir una parálisis por miedo. Este estado de paranoia constante destruyó su rendimiento profesional. Los directores de cine ya no podían rodar con ella porque las compañías de seguro que financiaban las películas de Hollywood se negaban tajantemente a emitir pólizas para proyectos donde Lindsay Lohan estuviera involucrada. El riesgo de que los paparazzis arruinaran un set o de que ella sufriera una crisis en el medio de la filmación era demasiado elevado. La industria del cine la dejó caer de forma definitiva, porque entendieron que verla destruida en las portadas de las revistas generaba muchísimo más dinero que producir sus películas. Y entonces surge una pregunta que casi nadie se hizo mientras veían a Lindsay Lohan destruirse frente a las cámaras. ¿Quién ganaba dinero cada vez que ella tocaba a fondo? Porque alguien seguro que lo hacía, y probablemente no eran pocos. Cada vez que Lindsay salía tambaleándose de una discoteca, los paparazzis podían vender una sola fotografía por decenas de miles de dólares. Las revistas sensacionalistas agotaban ediciones enteras con su rostro en la portada. Programas de televisión dedicaban horas enteras a analizar su última recaída. Los sitios de espectáculos multiplicaban millones de visitas por cada uno de sus nuevos escándalos. Sus arrestos se convertían en especiales de televisión. Sus ingresos a rehabilitación eran noticia de apertura. Hasta las clínicas donde era internada aparecían en todos los medios del mundo, obteniendo una publicidad que ninguna campaña de marketing habría podido comprar. Mientras tanto, abogados, representantes, agentes de prensa y productores seguían cobrando alrededor de una industria que parecía alimentarse de su caída. Incluso sus propios padres llegaron a exponer públicamente algunos de los momentos más íntimos de la vida de su hija, concediendo entrevistas y difundiendo conflictos familiares que terminaban convertidos en otro espectáculo para millones de personas. Cuanto peor estaba Lindsay, más dinero generaba. Y mientras todos parecían obtener algún beneficio de aquella tragedia, había una sola persona que lo estaba perdiendo absolutamente todo: su salud, su carrera, su privacidad y durante mucho tiempo también perdiendo su futuro. Quizás por eso la gran pregunta nunca fue cómo Lindsay Lohan destruyó su vida. La verdadera pregunta sería cuántas personas hicieron fortunas mientras ella se derrumbaba delante de todo el mundo. Y con las puertas de Hollywood cerradas con llave y su nombre prohibido en los grandes estudios de Los Ángeles, Lindsay tomó una decisión drástica para poder sobrevivir: exiliarse de Estados Unidos. Buscó refugio en ciudades como Londres, las Islas Griegas y finalmente Dubái, donde las leyes de privacidad limitan severamente el accionar de los fotógrafos americanos. Sin embargo, el patrón de vulnerabilidad y peligro físico la acompañó hasta el otro lado del océano. En el año 2016 inició una relación sentimental con un joven heredero multimillonario ruso llamado Egor Tarabasov. Lo que su entorno cercano interpretó en un inicio como una salvación económica y una oportunidad para estabilizar su vida personal, mutó rápidamente en una pesadilla de violencia doméstica de primer nivel. Un video de seguridad registrado de forma clandestina por unos residentes en una playa de Mykonos, Grecia, horrorizó al público internacional. En las imágenes se observa una discusión violenta dentro de un vehículo rústico. Lindsay lanza un teléfono celular por la ventana hacia la arena. Segundos después, Egor Tarabasov desciende del auto, la persigue de forma agresiva, la sujeta por la espalda bloqueando sus movimientos y le tuerce los brazos con una fuerza desmedida para arrebatarle el dispositivo telefónico. Los gritos de dolor y de auxilio de Lindsay quedaron registrados perfectamente en el audio de la grabación. La investigación periodística posterior demostró que no se trató de un altercado aislado en la intimidad de la pareja. Meses antes, los vecinos de su residencia en el exclusivo barrio de Knightsbridge, en Londres,
Habían tenido que llamar de urgencia a la policía metropolitana a altas horas de la madrugada. Lindsay se había asomado al balcón principal de la vivienda gritando desesperada hacia la calle que su pareja estaba intentando estrangularla dentro del departamento. La cronología de su vida volvía a cerrarse de forma muy trágica. El abuso psicológico y la explotación financiera que había sufrido durante su infancia por parte de sus progenitores se replicaba ahora con violencia física explícita en sus vínculos de pareja en la adultez. Y la prensa internacional volvió a reaccionar de la misma manera que siempre, transformando el peligro real de muerte de una mujer en el contenido principal para el entretenimiento de los portales web de un viernes por la tarde. Y en 2014 parecía que por fin Lindsay Lohan iba a tener una segunda oportunidad. La mujer más influyente de la televisión estadounidense de ese momento, Oprah Winfrey, apostó personalmente por ella. Su cadena OWN firmó un acuerdo millonario con la actriz para grabar una serie documental que mostraría su recuperación y su regreso definitivo a Hollywood. La idea era sencilla, que el público viera a una Lindsay sobria, estable y lista para reconstruir su carrera. Pero las cámaras terminaron registrando algo completamente diferente. Lindsay faltaba a reuniones, llegaba tarde a los rodajes, evitaba hablar de ciertos temas y seguía mostrando comportamientos que preocupaban incluso a quienes intentaban ayudarla. Lo que debía convertirse en el gran documental de su renacimiento terminó revelando que la batalla contra sus adicciones y sus problemas emocionales estaba muy lejos de terminarse. Incluso Oprah, que había apostado por su recuperación, llegó a reconocer frente a las cámaras que la situación era mucho más complicada de lo que ella misma imaginaba. El proyecto, que debía cambiar la forma en la que el mundo veía a Lindsay, terminó confirmando una realidad mucho más dolorosa. La actriz quería volver, pero todavía no había logrado escapar del personaje que Hollywood había construido alrededor de ella. Y durante años parecía que la historia de Lindsay Lohan ya había terminado. Hollywood la había borrado de sus listas. Los grandes estudios ya no la llamaban. Las aseguradoras se negaban a respaldar cualquier película en la que ella participara. Y para millones de personas, Lindsay había quedado congelada para siempre en aquella imagen de arrestos, tribunales y rehabilitación. Pero ocurrió algo que muy pocos imaginaron. En lugar de seguir peleando contra una industria que ya la había condenado, Lindsay simplemente desapareció. Ahí fue cuando se mudó a Dubái, se alejó de las fiestas, de los paparazzis, de los programas de chismes y por primera vez desde que era una niña comenzó a vivir una vida prácticamente anónima. En 2022 se casó con el financista Bader Samas. Poco después nació su primer hijo. Mientras Hollywood seguía recordando a la Lindsay de los escándalos, ella estaba construyendo una vida completamente distinta, lejos de los flashes que durante años habían definido su existencia. Entonces sucedió algo inesperado. Netflix decidió apostar por ella. Películas como Falling for Christmas e Irish Wish marcaron su regreso al cine comercial y fueron recibidas con enorme curiosidad por el público. Pero el verdadero símbolo de su rehabilitación llegó cuando Disney anunció una secuela de Freaky Friday, la película que había convertido a Lindsay en una de las mayores estrellas adolescentes del mundo. Era una imagen completamente impensada unos pocos años antes. La misma industria que un día la consideró un riesgo imposible de asegurar, volvía a confiar en ella. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque por primera vez en mucho tiempo, Lindsay ya no era noticia por un escándalo, volvía a ser noticia por su propio trabajo. Paris Hilton, Britney Spears, Demi Lovato, Justin Bieber, la lista de menores de edad que ingresaron sanos a la maquinaria de entretenimiento de Hollywood y salieron completamente triturados es interminable. Lindsay Lohan experimentó cada uno de los círculos de ese infierno mediático legal. Soportó adicciones severas, confinamientos en prisiones estatales, acusaciones de cleptomanía, cacerías humanas en la vía pública y relaciones sentimentales muy violentas. Sobrevivió de milagro a una época dorada donde la industria del chisme, donde el sufrimiento explícito de las mujeres jóvenes constituía un negocio que facturaba miles de millones de dólares por año. Hoy, con la perspectiva que dan los años, la sociedad observa esas mismas imágenes con una mirada completamente diferente. Ya no nos reímos de los memes de sus arrestos en los programas de televisión nocturnos. Ahora miramos esos videos con un profundo sentido de incomodidad y horror moral. El público comprendió que lo que nos vendieron durante una década como un reality show de una niña rica descontrolada era en realidad la destrucción psicológica en tiempo real de un ser humano completamente desamparado.
Es indudable que Lindsay Lohan cometió errores graves a lo largo de su camino, pero también es una realidad estadística que hizo exactamente lo que cualquier adolescente haría si se le entregan millones de dólares a una edad tan temprana, si tiene unos padres obsesionados con el dinero y una jauría de cámaras de televisión persiguiéndola durante 24 horas a todos los lugares donde se movía. La próxima vez que consumas la noticia de una estrella de la música o del cine cayendo en desgracia ante las cámaras, detenete un segundo y analiza quiénes son los ejecutivos que están cobrando los cheques detrás de esos flashes. Y hay algo que siempre me llamó la atención cuando uno compara la historia de Lindsay Lohan con las de otras celebridades de su generación. Paris Hilton también fue perseguida por los paparazzis. Kim Kardashian convirtió un escándalo en un enorme imperio. Britney Spears sufrió uno de los colapsos públicos más crueles de la historia del entretenimiento. Las tres vivieron el mismo Hollywood, pero ninguna historia terminó exactamente igual. Y yo creo que esto fue de esta manera porque el escándalo por sí solo nunca destruye una carrera. Lo que realmente la destruye es todo lo que ocurre alrededor. La familia que te utiliza, la industria que necesita que sigas cayendo, los representantes que cobran mientras vos te derrumbás, los medios que descubren que una portada con lágrimas vende mucho más que una portada con una sonrisa. Lindsay llegó a Hollywood siendo una actriz. Durante años dejó de ser vista como una persona, se convirtió completamente en producto. Y cuando ese producto dejó de funcionar, simplemente fue reemplazado por el producto siguiente. Quizás esa sea la mayor diferencia con otras celebridades. Kim Kardashian aprendió a controlar el negocio desde su propia imagen. Paris Hilton terminó convirtiéndose en la dueña de su propia marca. Britney, después de perder durante años el control de su propia vida, logró recuperar su libertad. Lindsay, en cambio, tuvo que hacer algo mucho más difícil. Tuvo que desaparecer, alejarse de Hollywood, alejarse de las cámaras, alejarse del lugar donde todos ganaban dinero, excepto ella. Y tal vez ahí esté la mayor victoria de toda esta historia. No haber recuperado la fama, no haber vuelto a Disney, no haber conseguido otra película, sino haber recuperado algo mucho más importante, su propia vida. Porque al final, el verdadero éxito nunca fue volver a convertirse en una estrella. El verdadero éxito de Lindsay Lohan fue dejar de ser el espectáculo. Esto fue detrás del ícono y esta fue la crónica detallada sobre Lindsay Lohan y el sistema perverso que prefirió explotar su destrucción antes que salvar su vida. Si te interesan este tipo de historias analizadas a fondo, suscríbete al canal, escuchanos y míranos en todas nuestras plataformas de streaming y déjanos en los comentarios qué otra celebridad de Hollywood te gustaría que investiguemos en el próximo video. Porque detrás de cada figura pública siempre hay algo más oscuro y detrás de cada ícono de la cultura popular siempre hay una historia oculta que merece ser contada.